¿Sabías que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en los espacios donde la gente la comparte? Hoy te voy a mostrar algo que nunca te enseñaron en la escuela: cómo se hace la historia en vivo, en el encuentro de divulgadoras y divulgadores de la historia. Aquí no vamos a hablar de rumores, hablamos de investigación seria, divulgación real y de cómo Ajolotes Nerd y Tutibilus unimos fuerzas para mostrarte otra manera de pensar la historia. Quédate, porque lo que vas a ver no es solo una conferencia, es la historia contada como nunca antes. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos Ajolotes. ¿Ajolotes? Ajolotes Nerd. Pues vamos a escuchar un proyecto también muy importante en esta séptima mesa: Divulgar para Educar, para Humanizar y Agitar. Esta ponencia es Hacer Escuela sin serlo. ¿Tutibilus? ¿Sí? Espacio de Agitación Histórica. Proyecto Tutibilus, Espacio de Agitación Histórica. Y para ello nos acompaña Anel Hernández Sotelo, a quien escuchamos a continuación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la gente que está aquí y a la gente que nos está viendo en redes sociales. Bueno, primero yo me uno a lo que dijo el compañero al iniciar su ponencia. Pues condolencias a las familias de Iztapalapa, pero además abono a esa idea que la respuesta a una catástrofe no puede ser la solidaridad. ¿Dónde está el Estado? ¿No? Me parece muy importante que pensemos en esos términos, porque hoy todo el mundo está sacando historias de la abuelita, del niño. ¿Y dónde está el Estado? ¿No? Creo que es importante. Y bueno, empezando justamente con estas ideas, quiero decirles que Tutibilus es una cooperativa de saberes históricos. O sea, no somos un podcast, tampoco somos un blog, tampoco somos una cosa rara, que algunos de ustedes incluso podrán decir, eso no es divulgación. Yo le agradezco mucho a Jorge que nos invitó a esta mesa, pues porque además yo conozco a estos chicos, ¿no? Y pues creo que vamos un poco en el mismo carril de que la historia es una cuestión política también. O sea, la historia no es un romanticismo de a ver cómo se vestía Carlota, etcétera. El historiador es un agente político. Y cuando hablo de agente político, no estoy diciendo que es un militante de un partido político. Estoy diciendo que él y la historiador, historiadora, deberían ser personas capaces de discernir entre lo que le toca al Estado y lo que le toca al ciudadano, ¿no? Desgraciadamente, el Estado de México, no el Estado de México como Estado de México, sino el Estado del país, pues parece que trata con súbditos en lugar de con ciudadanos, ¿no? Entonces, pues para empezar, decirles que Tutibilus, yo soy la coordinadora, digamos que soy la que se lleva la friega más fuerte, pero somos varias personas y sobre todo historiadores profesionales. La mayoría de la gente que participa en Tutibilus tiene doctorado y somos además un poco los apestados de la academia, ¿no? De alguna manera en la academia, aunque tengamos postdoctorado, como es mi caso, no hay lugar para las voces disidentes. O sea, si tú agachas la cabeza y te plantas en un grupo de poder, claro que vas a tener tu plaza para toda la vida. Mi caso no es ese, ¿no? Y el de los otros profesores que están en Tutibilus, pues tampoco. Somos doctores, algunos son maestros, que nos hemos dedicado a la investigación, pero que también vemos que esa investigación tiene que tener una práctica política. Y la práctica política se da cuando yo le explico al otro, desde mis saberes, ¿no? Cómo podemos, por ejemplo, hacer una crítica del presupuesto 2026 que le sigue quitando a la cultura, pues lana, ¿no? Y de pronto tenemos desde Palacio Nacional
que nos regalan la historieta de que ya hay más universidades, ya hay más cultura, y no es verdad. No es verdad, ¿no? Entonces, en Tutibilus hacemos una historia de combate. Eso es lo que hacemos en Tutibilus. Tutibilus, la ponencia se llama Hacer escuela sin serlo, porque lo que les voy a contar ahorita es un poco la estructura del proyecto, ¿no? No me voy a meter tanto en redes sociales, que es donde hacemos la mayor parte de la actividad política, entendida como una actividad que critica y que crea posibilidades para estar mejor. Entonces, les voy a hablar sobre todo de nuestra página. El título de Hacer escuela sin serlo tiene que ver con un poco desacademizar los saberes históricos, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo todos los que participamos en Tutibilus. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les voy a contar primero es quién es el demonio Tutibilus, que de ahí prácticamente yo saco la fuerza para escribir en Facebook todo lo que escribo, ¿no? Para en las clases que damos en Tutibilus proponer lecturas, proponer crítica, etcétera. Entonces, el demonio Tutibilus sí existe y les voy a contar su historia, ¿no? De ahí el nombre. Después les voy a hablar de propiamente la cooperativa, qué hacemos, ¿no? No somos una escuela, somos una cooperativa, porque además esto es muy personal, no todos los profesores comparten la misma ideología política, pero mi ideología es la anarquía, y a mí me parece que el anarquismo, una cosa que nos enseña es a colectivizar, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que yo colectivicé pues la lana y también la página, etcétera, y dije, quien quiera que venga y que haga el trabajo que sabe hacer, ¿no? Entonces les voy a decir qué es Tutibilus, y al final me interesa hablar de algo que sí nos sucede en redes sociales y que es la censura, ¿no? Creo que no se ha hablado mucho de eso, no vine ayer, tenía que trabajar, porque claro, ninguno de los que participamos en la cooperativa vivimos de esto, ¿no? Sacamos dinero de ahí, sí, porque cobramos lo que hacemos, porque somos profesionistas y ser historiador es un trabajo, ¿no? Pero evidentemente pues eso no da para que cada quien solo se dedique a la cooperativa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, ahí les va un video. Tomasio Plauto, famoso autor de comedias de la antigua Roma, utilizó la voz Titibilicium en su obra Casina, escrita alrededor del 200 a.C., para señalar una menudencia o cosa de poca importancia. El romanceo lingüístico, la colonización judio-cristiana de los imaginarios, el nacimiento de una clerecía copista de textos antiguos que formarían después el canon eclesiástico y la creación de las universidades medievales hicieron posible la transformación de aquella antigua voz en el nombre Tutibilus o Titibilus. Tutibilus era conocido en el imaginario cristiano como un demonio multitask. Se ocupaba de introducir errores en las palabras de los monjes copistas, pues conocía perfectamente la gramática de todas las lenguas y era un excelente escritor, de tal suerte que era con él con quien los humanos firmaban pacto en pergaminos a cambio de un favor especial que se pagaba con la potestad diabólica de sus almas. También se ocupaba de registrar por escrito los pecados de todas las personas, porque entre sus deberes estaba el de presentar un informe frente a Dios cuando acaeciera el día del juicio final. Estos registros eran también una recopilación de palabras ociosas, chismorreos y omisiones cometidas durante los rezos de los oficios litúrgicos entre clérigos y religiosas. No cabe duda de que en la ideología del occidente medieval, Tutibilus formó parte de un grupo de demonios especializados en documentar y archivar las menudencias pecaminosas de mujeres y hombres. Entre los destacados compañeros de Tutibilus podemos mencionar a Belial, Valveri, Belfegor y Belcebú, quienes fueron reconocidos también como escritores, abogados y notarios. Indiscutiblemente Valveri fue el líder de este equipo de diabólicos amanuenses.
actuales, pues los demonólogos del medioevo central y de la modernidad lo señalarían ostentando siempre el honorable cargo de secretario general y conservador de los archivos del infierno. Con la difusión de la imprenta en Occidente, Tutibilus ganó fama como el demonio de los impresores. Se convirtió en un ente infraterrenal que introducía tipos erróneos en los encuadres de las prensas, sin advertencia de los tipógrafos. En ocasiones eran tantos los errores impresos debido a las travesuras de Tutibilus que los libreros se verían obligados a añadir al inicio de cada obra salida de una tirada de libros una fe de erratas, con la que advertían al lector dónde se hallaba cada una de las equivocaciones impresas y por cuál vocablo debía ser sustituido. Aunque no ha abandonado los soportes tradicionales de la escritura, Tutibilus está también en el espacio virtual. Se ha colado entre los productores de las fake news para registrar nuevamente las dimensiones de la manipulación discursiva. Tiene datos sobre errores centenarios impresos en los libros de historia obligatorios y analiza su difusión mediante las teleclases post-pandémicas, las opiniones de intelectuales e influencers y las conferencias presidenciales de todo el oro. Conserva las llaves de archivos enormes que aún no termina de clasificar, con expedientes sobre omisiones, confusiones, manipulaciones y olvidos en las memorias colectivas de nosotras y nosotros. Visítanos en tutibilus.com. Entonces, a partir de este demonio, yo pues pensé, sirve mucho para hablar de las menudencias, de las erratas de la historia y cómo la historia oficial ha servido para engañar a la gente, ¿no? Para, por ejemplo, sacar un nacionalismo que a lo mejor no es muy natural, o bueno, tantas cosas que se han discutido por aquí. ¿Qué es Tutibilus? Tutibilus la podemos definir como tres cosas. Primero, una cooperativa de saberes históricos, de sus menudencias y sus errores. La segunda cosa es un semillero de desconcentración. Nosotros no queremos traer a los grandes académicos, ni que la SEP nos dé un papel para decir que los que estamos aquí somos realmente profesionales. No nos interesa, nos interesa trabajar en el margen, ¿no? Y para trabajar en el margen, pues usamos pues la tecnología, todo lo que hacemos es virtual y estamos conscientes de que lo virtual no es lo popular, porque pues la mitad del país no tiene acceso a eso, pero nosotros, como decía el compañero, pues somos autogestivos y pues tampoco podemos poner escuelitas y todo en todas partes, ¿no? Entonces es a donde podemos llegar. Entonces es un dispositivo ciberhistórico del saber hacer, ¿vale? Ahí les puse más o menos las definiciones. Trabajamos con Moodle. En Moodle es nuestra aula virtual y además usamos Zoom para hacer las clases virtuales, ¿vale? Pero nosotros, la siguiente, por favor, no hablamos de clases, hablamos de ágoras y de tarantelas. ¿Por qué? Porque justamente creo que el lenguaje define lo que somos. Y si yo le pongo ahí curso y seminario, pues a lo mejor no estoy haciendo un contrapeso con lo que estamos haciendo en la academia, ¿no? Entonces, el ágora, digamos que son programas, más o menos de 8 sesiones, monográficos, del tema que quiera el profesor. O sea, yo me dedico en Tutibilus a dar historia de la brujería y del demonio, historia de Satán, ¿no? Porque es mi línea de investigación. Pero han venido otros a hablar de la guerrilla, han venido otros a hablar del Imperio Otomano, etcétera. Es decir, Tutibilus además es abierto en el sentido de que cada profesor hace su temario y su curso es autónomo. Él puede hacer con su curso lo que quiera y nadie le va a fiscalizar lo que tiene y lo que no tiene que enseñar, cosa que sí sucede en la academia. Entonces las ágoras son, digamos, cursos monográficos pequeños, y se llaman ágoras porque ustedes sabrán que el ágora entre los griegos es la plaza donde se discuten las cosas, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que lo que tratamos no es esto que llamaba Paulo Freire la educación bancaria, de que el maestro habla y el alumno escucha y pasando diapositivas todo el rato. No. Justamente de lo que se trata es de construir el conocimiento a partir del diálogo. Porque aquí, pues yo puedo saber mucho del diablo, pero cada uno de ustedes sabe mucho de otras cosas. O sea, ninguno de nosotros somos cerebros en blanco que hay que rellenar, ¿no? Entonces, esas son las ágoras. Ahí hay una definición de ágora, pero creo que no la alcanzan a ver. La siguiente, por favor. Las tarantelas, que han sido bastante exitosas,
No sé si alguien sabe qué es una tarantela. Bueno, tarantela es un baile, ¿vale? Hay dos posibles teorías del origen del baile de la tarantela en Italia. El primero es que hubo una araña que le picó a casi todos los de un pueblo y entonces todos se pusieron muy locos, se pusieron a bailar y de ahí salieron los pasos de lo que hoy se conoce tarantela. Tarantela es una música ligada con la cultura folclórica italiana. Pero hay otra que a mí me gusta mucho más, que es que pues un panadero, digamos que se le pasó la cebada, puso otras cositas en el pan y todo el pueblo acabó bien drogado y entonces todo el pueblo bailaba y bailaba y bailaba y bailaba, ¿no? Entonces son esas dos acepciones y en este sentido a mí me gusta mucho hablar de nuestras tarantelas porque justamente son como bailes de crítica social, ¿no? O sea, algunos podrán decir, pues es un seminario, sí, pero cuando yo le llamo seminario, al otro ya le estoy diciendo, esto es académico y solo unos cuantos que saben pueden acceder. Y aquí el rollo es un poco, voy a usar una palabra que no es correcta, pero desacralizar la academia, ¿no? Y luego tenemos la siguiente, por favor, un programa que ha dado ciertos éxitos, que se llama Letargo Latente, el refugio del tesista. Y lo que hacemos ahí es ayudar a gente que porque su director de tesis no lo pela o porque no está, pues no sé, atorado en una parte de su tesis, etcétera, vienen con nosotros les hacemos un plan que es como un plan psicológico, no es un plan académico, ¿no? Y el plan psicológico tiene que ver con sesiones, con no nada más hablar del texto que se quiere hacer, sino también de cómo estás tú. No hay un buen historiador si emocionalmente no está bien. Y creo que eso lo pueden compartir algunos de ustedes, ¿no? De por sí tenemos una carga de hablar de guerras, de hambre, de no sé qué, y luego tú emocionalmente por la calle de la amargura, pues mal vamos, ¿no? Entonces, pues eso sí. Eso es más o menos el proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. En la página de Tutibilus tenemos también el blog de Tutibilus, y aquí le voy a dar la palabra rápidamente a Rosy, porque estamos haciendo colaboración con otro proyecto también de la ENA, ¿no? Y Rosy va a hablar un poco de qué es lo que se pone en el blog de Tutibilus a partir de los trabajos de las chicas de Ajolotes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy, formo parte del proyecto que es un podcast histórico-cultural que se llama Ajolotes Nerd, y pues la verdad es hablar historia a través pues de la difusión. Nuestro podcast no se centra, es completamente cero académico. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, lo hemos estado hablando aquí, la academia se centraliza en una cosa y cuando vas a una fiesta, la gente, bueno, ya sabes que sí, vamos a zonas arqueológicas y la gente escarba, ¿no? Y tú así, ¿cómo? O sea, desde ahí nosotros empezamos a difundir nuestro podcast es cero académico y hablamos temas desde la cosmovisión prehispánica hasta la serie de televisión del K-pop coreano, pero siempre enfocándonos en una onda histórico-cultural en donde, bueno, ¿qué es la historia? ¿Qué es la cultura? Porque cultura e historia somos todos. Todos nos levantamos, tenemos una historia, tenemos las formas y usos y costumbres de lo que somos aquí y en China y en Corea, que ahora está de moda. Y nosotros difundimos la cultura a través de YouTube, y en el proyecto con Anel, que es el blog de Tutibilus, muchas de estas historias sí les damos ya como este rigor académico en donde tal vez ustedes, por ejemplo, el K-pop, que ahorita está muy de moda, saber de dónde viene, quiénes son estas personas, y cómo lo puedes entender tú a miles de kilómetros, porque todos somos históricos, somos cultura. Y pues muchas gracias. Bueno, ahí la participación de Ajolotes, vayan a su podcast que está en YouTube. Y bueno, pues ya para finalizar, la siguiente, por favor. Tenemos una PDFteca. A ver, voy a ser muy clara, no pirateamos libros. No los escaneamos nosotros, los buscamos en la red, ¿no? Y de ahí los bajamos. Esta PDFteca pues tiene libros de anarquía,
tiene libros de antropología, de historia, de psicología. Visítenla, ahorita tiene 1500 libros, pero esperemos que sea mayor, ¿no? Y quiero decirles aquí que, bueno, un poco cuando pusimos el Buy Me a Coffee, pues pensábamos que la gente pues iba a donar y con eso pues íbamos a poder pagar la plataforma, etcétera. Estamos tan individualizados que la gente nos ha donado 100 pesos, ¿no? Entonces, esa es una opción, pero esto lo digo porque mucha gente dice, pues ¿por qué no dan los cursos gratis? Pues para que le llegue a todo mundo. Pues sí, entonces, ¿quién paga? ¿Cómo le hacemos? Etcétera. Todos los profesores tienen su paga, ¿no? Y al final, la siguiente, por favor. La Inquisición Cyborg, rapidísimo. Miren, lo que nos ha pasado sobre todo en Facebook es que, por ejemplo, programas de estudio como la historia del Medio Oriente, ¿cómo dice? Al Imperio Otomano, no pudimos hacer publicidad porque Facebook nos dijo que eso era apología al terrorismo. El Imperio Otomano cayó en 1919, ¿no? Pero nosotros somos terroristas. Por ejemplo, en el curso, en la tarantela que hubo del México contemporáneo, Luces y Sombras, ¿no? Que la da un profesor de Guanajuato, tampoco pudimos hacer publicidad porque Facebook dijo que nosotros estábamos haciendo apología a los partidos políticos. Porque claro, en el cartel venía Marcos, etcétera, ¿no? Luego, en el curso Consumo de Cuerpos, ese curso no se iba a llamar así, pero dijimos, claro que no nos los van a pasar. Era un curso sobre reflexiones vinculantes entre la pornografía y las masculinidades, ¿vale? Bueno, pues aún cuando le cambiamos el nombre a Consumo de Cuerpos, no pudimos hacer la publicidad. Entonces, ese es un gran problema que tenemos. La otra, los libros. Todos los libros de anarquismo no nos bajan. Al Estado no le gusta el anarquismo, ¿no? Todos los libros que tengan que ver con estudios sobre pornografía, estudios antropológicos, no revistas pornográficas, estudios antropológicos sobre mujeres, sobre vaginas, sobre pornografía. Por ejemplo, el título de ese libro es La pornografía durante la Segunda Guerra Mundial, abajo. Y nuestra página de Facebook permanentemente está en ese estatus que les pongo ahí, que es, pues te vamos a bajar la página, ¿no? Entonces, por eso Tutibilus, en realidad, aunque claro, nuestros seguidores los tenemos más en Facebook, ¿no? Pero Tutibilus, en realidad, la base está en la página web, donde ahí sí podemos hacer y decir lo que se nos dé la gana, ¿vale? Y bueno, pues ya para terminar, a ver si se ve el último videíto. Y es con lo que abrimos conversatorios en los que ha participado Isa, varios, y no son conversatorios amables. Hemos hablado de la necropolítica, de la narcopolítica, de cómo resistir a una academia que no permite que la gente joven entre o la gente crítica. Entonces, Tutibilus puede parecer un proyecto de risa, pero vamos en serio. Muchas gracias. Y aunque parezcan proyectos distintos, en realidad están unidos por un mismo objetivo: acercar la historia a la gente. Todo apunta hacia esa misma dirección, y lo iremos descubriendo poco a poco. Y ahora, cuéntame, ¿qué tema histórico te gustaría que exploráramos en los próximos videos? Déjalo en los comentarios porque tus ideas también nos ayudan a seguir contando la historia de otra manera. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.